Buenos días, ¿cómo amanecieron? Me alegra mucho. Anoche me acerqué al hermano Fermín y le dije, hermano, necesitamos un plan B para el domingo, porque ayer estaba básicamente sin voz. Y, y esta mañana, Héctor, saliendo a las 6 de la mañana, me dijo no hablar. Yo estaba todavía sin cambiarme, sentía que el aire me estaba haciendo daño. Y le dije, no, dígale al hermano Fermín que lo haga. Pero de repente me empecé a cambiar y, y intenté hablar y me salió la voz. Dije, bueno, si alcanzo a llegar y el hermano Fermín no ha llegado, no ha empezado, pues podría compartir el tema. Y aquí estamos, gracias al Señor, con una mejor voz. Bien, hermanos, los invito para que nos coloquemos de rodillas y empecemos con una oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, de rodillas, Señor, venimos a ti muy agradecidos porque hoy nos has regalado la vida, nos has regalado la oportunidad de renovar nuestras fuerzas a través del descanso. Y queremos, Señor, iniciar este día en tu compañía. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda ser en medio de nosotros y que al seguir escudriñando tu palabra pueda ser Él quien impresione nuestras mentes y la grabe en nuestro corazón. No solamente, Señor, para permanecer como una teoría, sino también, Señor, para ponerla por obra. Pedimos tu bendición, el perdón de nuestras faltas. Nos levantamos, Señor, con la seguridad de que tu presencia es en medio de nosotros. Son bendiciones, Señor, y súplicas que te hacemos llegar confiadamente al trono de la gracia a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. De verdad que me siento muy contento de poder hablar un poco mejor. Bueno, hermanos, hemos hablado en estos días acerca de varios asuntos y ayer en la tarde mencionábamos el panorama que nos espera, ayer en la mañana, el panorama que nos espera y la parte que nos corresponde, ¿cierto? ¿Alguien podría decirme cuál es esa parte que nos corresponde? ¿Qué fue lo que se mencionó ayer en la mañana? Voy a ayudarles un poquito. Finalizando el tema, yo mostré una imagen. Mencionamos Salmo 73:13, Salmo 77:13 y revisamos el camino de Dios que era de arriba hacia abajo. Y el camino del hombre era ¿cómo? De abajo hacia arriba. Y el Señor nos llamó a vivir una experiencia de santidad. Pero cuando estamos en el lugar santísimo, llegamos a una norma mucho más elevada. Eh, el escenario que todo creyente debe vivir previo a la venida del Señor Jesucristo está ilustrado en el santuario, específicamente en un lugar. ¿Y qué involucra eso? ¿Qué involucra? ¿Recuerdan que hablamos del lugar santísimo? Ahora sí, ¿alguien me puede decir? Sí, ¿qué es la parte que nosotros tenemos que hacer a la luz de ese camino que debemos recorrer y ubicándonos en el lugar santísimo? Sí, pero ¿qué hay en el lugar santísimo? ¿Qué hay en el lugar santísimo? Bueno, ¿y cómo? Correcto, ¿cómo?
¿En qué líneas? ¿Qué representa? ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué más? ¿De la reforma? Una persona que me pueda decir, por favor, que levante la mano y diga, esto representa y esto es lo que debemos hacer. ¿Ni una? Hay un regalo para esa persona. Muy bien, muy bien. La ley. Muy bien, la vara de Aarón. Muy bien, muy bien. La vida en el campo, ¿cierto? Ese milagro se visualiza ¿dónde? En el campo. ¿Y qué más? La reforma pro salud. Bien, hermano. Al final me busca para entregarle un detallito. Este, entonces hablamos de la ley, la justicia de Dios por la fe, aplicada a nosotros, los 10 mandamientos. Pecado es transgresión de la ley. Y el Señor nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿cierto? El cristiano que llega al lugar santísimo vive una vida libre de pecado por la gracia de Dios. Hablamos de la vida en el campo, ¿cierto? Hemos hecho talleres de agricultura, pero ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que representa el maná y la reforma pro salud para nosotros, ¿sí? Vamos a hacerlo de forma muy rápida porque el tiempo es breve. Quisiera que vayamos a Primera de Timoteo, el capítulo 4. Vamos a Primera de Timoteo, el capítulo 4, y vamos a leer los versos 1 al 5. ¿Estamos ahí? Primera de Timoteo 4, del 1 en adelante. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Muy bien, conocer una verdad y apartarse de ella. Escuchando espíritus de demonios engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Y qué van a hacer? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, como es, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué cosa es? Santificado. Así es. ¿Qué podemos responder frente a eso? Correcto, pero eso sería lo correcto. La persona aquí dice que por la oración todo es santificado. Por la, ajá, muy bien, por ahí vamos. Eh, el texto mismo tiene la respuesta. Mire, leemos el versículo 3 y es bastante claro. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de qué cosa? Alimentos, pero ¿qué tipo de alimento? Lo que Dios creó como alimento. Nos preguntamos entonces, ¿qué fue lo que Dios creó como alimento? Nos preguntamos entonces, ¿Dios creó a la carne como a la vaca como alimento? Esa es nuestra respuesta, pero ¿qué dice la escritura? ¿Dios creó al pollo como alimento?
Y entonces pueden citar, por ejemplo, Levítico 11. Dicen, sí. Muy bien. Para eso necesitamos definir conceptos. ¿Recuerdan la definición de conceptos que es importante? Hablamos acerca de lo que era un cojo, hablamos de lo que era la agricultura, y en todo caso fue importante definir concepto. Definamos el concepto de lo que es alimento. Y esto es importante bajo el criterio de Dios. Definamos qué es alimento para Dios. Vayamos a Génesis 1 y el versículo 29. ¿Qué fue lo que Dios dejó como alimento? Génesis 1 y el versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os será para comer. ¿Aparece allí el pollo? La vaca, el cerdo. No. Esto es lo que Dios define como alimento. Fue lo que Dios dejó al hombre como alimento. Ahora, el problema está en el concepto errado que el hombre tiene sobre alimento. ¿Recuerdan los paquetes que vimos allí? Se le llama alimento. Pero no porque el hombre defina eso como alimento es alimento. Y quiero ilustrar esto a través de otro ejemplo que nos va a ayudar a entender un poco más. Primera Timoteo 4:3 dice que prohibirán, ¿qué cosa? Casarse. Esas dos cosas el Señor las instituyó al principio. La dieta para el hombre y el matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo fue el matrimonio que Dios estableció? Tomó a Adán y a Eva, ¿cierto? Y entonces el capítulo 2 y el versículo 24, el Señor los casa. Él es el quien hace el primer matrimonio. Y entonces le dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios establece el matrimonio. Adán y Eva. Eso es un matrimonio para Dios. Hoy, ah, con estas nuevas ideologías, un hombre dice, me voy a casar. Así que bueno, sí. Le presento a mi compañero, a mi pareja. Él es mi esposo. Él va a ser mi esposo. Y van y hacen toda una ceremonia, llegan a la iglesia, un pastor o un sacerdote los casa y le llaman a eso matrimonio. Porque el hombre le llame a eso matrimonio, ¿realmente se constituye en un matrimonio para Dios? No, eso no es matrimonio. El hombre lo llama así, pero eso no es matrimonio. Porque el hombre llama a la vaca, al pollo y al cerdo alimento. ¿Es eso lo que Dios constituyó como alimento? No, definitivamente no. Ahora, partamos de allí. La Biblia dice en Génesis 1:29 que el Señor le dio qué cosa para comer a Adán y a Eva. Muy bien. Yo quiero que me ayuden a mencionar frutas, ¿cierto? ¿Qué frutas comía Adán, por ejemplo? Mango, muy bien. Guineo, manzana, pera, uvas, muy bien. Y toda esa cantidad de variedad y muchas otras que tal vez no conocemos. Bien, ¿qué fue lo otro que Dios dejó a Adán y a Eva para comer? Muy bien, yo quiero que me mencionen algunas semillas. Almendras, nueces, ¿qué más? Maní, avellanas, pistachos, muy bien, ¿qué más? Macadamias, chía, linaza, muy bien, ajonjolí, muy bien, nueces del Brasil, excelente. Pero miren, muy bien, noten el común denominador, noten el común denominador.
estamos hablando de oleaginosas, oleaginosas, ¿cierto? Todas son alimentos en los que predomina la grasa. Antes de avanzar, quisiera que leamos esta cita. Dice, para saber cuáles son los mejores alimentos, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Y antes de avanzar, quisiera leer esta otra que me va a dar apertura para lo que vamos a mencionar. Eh, nosotros, por alguna razón, hemos compartido este mensaje de reforma, de estilo de vida principalmente, a través de lo que comúnmente se llama 8. Muy bien. Que se ha popularizado ese término para hacerle llegar a la gente una alternativa de estilo de vida y de salud. Pero realmente no son 8 remedios naturales. El espíritu de profecía los denomina como leyes de la salud. ¿Y qué es una ley? Existe un principio jurídico que dice, eh, estoy tratando de ordenar la idea para que, no, para que suene clara. Eh, podemos, podemos el desconocimiento de la ley, el desconocimiento de una ley no exime su cumplimiento. Ahí estaba yo visitando un país en Sudamérica, me subí al vehículo, me puse el cinturón y el conductor me dijo, ¿para qué se pone eso? Yo le dije, no es necesario. No, aquí no ponen problema por eso. Yo le dije, bueno, como para no llevar la contraria. Y me fui así. Estuve allí por unos días, por un tiempo. Luego regresé a Ecuador. Ah, nos subimos a otro vehículo con un hermano y ya como adaptado y acostumbrado a no usar el cinturón, arrancamos y un par de agentes de tránsito pasan una moto y pasan grabando. Saludé, deténgase. Documentos del vehículo, sí. Usted tiene una multa, le dijo el conductor. ¿Por qué? Porque el que va al lado no lleva el cinturón puesto. Y allá en Ecuador pasa algo extraño. No sé si es que las leyes cambian muy frecuente, pero realmente hay muchas cosas que no tengo claridad. Allá he pasado algún tiempo preguntando si con licencia de carro se puede conducir moto y viceversa. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Es medio confuso. No conozco muy bien las leyes de tránsito. Y entonces me bajé a hablar con el alférez, con el agente de tránsito. Le dije, mire, yo no soy de aquí. Eh, y le conté la historia. Vengo de un lugar donde no es estrictamente necesario y aquí yo no conozco precisamente la ley. Entiendo que fue una infracción, pero por favor exonéreme por esta vez de esa multa. Le prometo que nunca más lo vuelvo a hacer. Voy a estar muy pendiente de eso. Dijo, no señor, la ley es la ley. Y voy a confesarles algo aquí entre nos. Todavía estoy pagando esa multa. Sí. Ah, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Y lo que nosotros enseñamos como 8 remedios naturales son más que remedios, son leyes de la salud. Y quebrantar una ley, tarde o temprano, va a pasar una factura, ¿cierto? Mire lo que dice, recibiréis poder, la página 81. Leo del párrafo 4. Violar las leyes de la salud es tan pecaminoso como quebrantar uno de los 10 mandamientos.
Por lo tanto, cualquier transgresión de uno de los 10 mandamientos igualmente será una violación de toda la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, espíritu y fuerzas. Entre tanto, amemos nuestros apetitos y gustos más que al Señor. Noten que está especificando uno de los de las 8 leyes, ¿cierto? No podemos amar al Señor, decir que entregamos todo nuestro corazón mientras amemos más nuestros apetitos y nuestros gustos. Se traduce en quebrantar uno de los 10 mandamientos. ¿Saben que eso mismo, esa declaración misma, está en la Escritura, pero de otra manera? Porque todo lo que está en el espíritu de profecía está en la Biblia, ¿cierto? En Santiago 2:10, como dice la hermana, encontramos esa declaración que dice que si quebramos uno de los 10 mandamientos, nos hacemos culpables de toda la ley. Pero la otra cita que me dice que quebrantar la ley de la salud es como violar uno de los 10 mandamientos, también la encontramos en la Biblia y también la encontramos en Santiago. Y saben, ya la hemos leído. Santiago 4 y el capítulo 17. ¿Qué dice? Santiago 4:17. ¿Alguien lo tiene? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Es pecado. Es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo que acabamos de leer, pero en otras palabras. Usted sabe que es templo de Dios y que no, su cuerpo no le pertenece y que debe cuidarlo y que eso es bueno delante de Dios. Sí. Si no lo hago, ¿eso se traduce en qué? En pecado. Es lo mismo, pero en otras palabras. Teniendo en cuenta eso, vamos a hablar un poco acerca de la reforma pro salud. Avancemos rápidamente. Mencionamos todas las semillas en las cuales el común denominador era las oleaginosas, todos los frutos secos, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿el maíz es una semilla? ¿Sí o no? El maíz es una semilla. Entonces Adán comía maíz, no solamente comía almendras. Así es. ¿Esto qué es? Arroz. Pregunto, ¿el arroz es una semilla? Entonces Adán comía arroz. ¿Esto qué es? No. Trigo. ¿El trigo es una semilla? Sí, es una semilla. Entonces Adán comía trigo. Almendras. La soya. ¿Es una semilla? ¿Sí es una semilla? ¿Sí o no? Sí es una semilla. Entonces Adán comía soya. ¿El frijol es una semilla? Sí. Entonces Adán no solamente comía oleaginosas, comía todos esos frutos secos que mencionamos, pero también comía toda la gran variedad de cereales, que todos son semilla. ¿Cómo? Hermana, esa es una muy buena pregunta. Alguien, la historia universal dice que el fuego se inventó muchísimos años después de la creación, pero Adán y Eva tenían toda la tecnología y eran mucho más inteligentes y más capaces que nosotros. Ahora, pensar que se necesitaba el fuego en esa época para comer, no me atrevería a asegurarlo. La Biblia tampoco lo dice. Es posible que los alimentos tuvieran una textura y una contextura totalmente distinta, ¿cierto? De hecho, con el pecado cambiaron los alimentos. Y no solamente los alimentos, sino el ser humano a nivel fisiológico. ¿Qué fue lo primero que experimentó Adán cuando cayó en pecado? Miedo. Pregunto, ¿existía el miedo antes del pecado? Entonces algo a nivel químico, cerebral, a nivel fisiológico cambió en el ser humano. Cambió. ¿Existía el dolor antes del pecado? A la mujer le dijo, con dolor vas a tener hijos. Y eso no existía antes. Y cuando uno se pone a analizar cuál es el responsable del dolor en las contracciones y en el proceso del parto, se da cuenta que existe una hormona
que se llama oxitocina. Y es ella la que produce esas contracciones y ese dolor. Parece que no estaba allí antes. O si estaba allí, tenía otra función. Pero el ser humano a nivel fisiológico cambió después del pecado. Y los alimentos también. Posiblemente él comía crudo, pero los alimentos eran distintos. Su estómago era distinto. ¿Cierto? La forma de metabolizar todo era distinto. Bien, así que Adán y Eva no solamente se limitaban a comer las frutas y los frutos secos, sino también comían todas ese grupo de oleaginosas, comían todos los cereales que son semillas y comían todos los granos o las legumbres que también son semillas. ¿Qué cosa no comía Adán? Adán no comía vegetales. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. En el versículo 30, Génesis 1:30, dice que los vegetales, toda hierba verde, fue dado para comer, pero no para Adán y Eva, para los animales, para los animales. El promedio de vida con ese régimen, vida eterna, vida eterna. Después del pecado, el Señor da el permiso y modifica la dieta. Ahora le agrega algo extra. En Génesis 3:18 encontramos, espinos y cardos te producirá y comerás ¿qué? Plantas del campo, porque junto con el pecado iba a llegar también las enfermedades y la muerte. Y no hay nada mejor que pueda mitigar el efecto de las enfermedades en el ser humano que las plantas. Y hoy muchos de los tratamientos, la mayoría, si no todos, están basados a base o están hechos a base de plantas. ¿Sí? Esta es una cola ahí de las huertas. Ezequiel 47:12 dice, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, su fruto será para comer, y su hoja ¿para qué? Para medicina. Las plantas, las hojas, fueron hechas para contrarrestar el efecto de las enfermedades. La página 95, consejo sobre régimen alimenticio, dice, al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso también para comer ¿qué? Plantas del campo. Muy bien. Ahora entonces el Señor amplía ese régimen alimenticio y el ser humano empieza a comer plantas. Después del pecado y después del cambio de régimen, el promedio y la calidad de vida baja. En Génesis 5 encontramos que el promedio es más o menos de 900 años y se inician las enfermedades. Ahí está el promedio. Adán vivió 930 y todo lo que ustedes ven aquí, además, sacando un promedio, 900 años de vida. Lamec vivió 767. En Génesis 6:3, el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días. Parece que el promedio de vida va a bajar por alguna razón drástica. Y entonces el Señor decide raer la maldad de este mundo y envía un diluvio. Noé construye un arca y entonces empieza a enviar a una palomita, envía una palomita, ¿cierto? Y cuando las aguas empezaron a descender, ¿qué trajo esa paloma? Una rama de olivo, ¿cierto? Una rama de olivo. Pregunto, después de que Noé descendió del barco o del arca, ¿cuál era su régimen? ¿Qué empezó a comer Noé? Sí. ¿Por qué empezó a comer carne? Porque no había nada. Después del diluvio, el régimen cambió nuevamente. Volvió a cambiar. Y por orden de Dios, sí, hermana. Antes del diluvio, el hombre comía carne. Pero el Señor permitió comer carne por orden de Dios, fue después del diluvio. ¿Sí? Entonces, Noé y su familia empiezan a comer carne y pues todos los descendientes, porque Dios así lo permitió. Cambia nuevamente el régimen. Primero frutas
y semillas, luego plantas del campo, y ahora se le añade a la dieta la carne. La pregunta es, ¿por qué Dios le dice a Noé, coman carne? Porque toda la vegetación había sido destruida. Bien, resulta que este fue un animalito que Noé envió, ¿cierto? Para verificar que las aguas habían descendido. ¿Qué le trajo la palomita? Una ramita de olivo. ¿Ustedes cuántos conocen el olivo? Algunos han visto el olivo, ¿cierto? Muy bien. El olivo es un árbol maderable, ¿verdad? Es un árbol que solo sirve para madera. ¿Sí? Oh, interesante. Interesante. El olivo es un árbol frutal. Tiene una fruta. ¿Cómo se llama esa fruta? Así es. Pregunto, pregunto, si Dios preservó este árbol frutal, ¿por qué no preservó otro árbol que fuera solamente de madera? Dios quería ilustrar algo aquí. Fue un árbol que daba fruto y fue el que le llevó a Noé. ¿Podía Dios, así como con el olivo, preservar otros árboles frutales para conservar la dieta del hombre? ¿Podía hacerlo? ¿O fue que después que envió el diluvio, Dios dijo, ay, creo que las embarré, me equivoqué? ¿Y ahora qué va a comer el hombre? Bueno, tocará que coma carne porque no hay otra solución. ¿Será que Dios se quedó de brazos cruzados porque dijo, todo se destruyó? Pues que coma carne. Miren, con buenas prácticas agrícolas hoy, una lechuga, con buenas prácticas agrícolas, una lechuga hoy, después de 6.000 años de pecado, podemos sacarla en 22 días. Un rábano, desde que es semilla hasta que da su fruto y forma el bulbo, 15 días, después de 6.000 años de pecado. Con la fuerza que tenía la tierra para ese entonces, la capacidad que tenía Noé de ser agricultor, de hacer provisión de alimento para todo un arca que durara más de un año y haciendo provisión, de pronto pensando que muchas personas pudieran entrar. Noé era un excelente agricultor. Con lo que conocía Noé y con la fuerza que tenía la tierra, estoy seguro que una lechuga se daba de un día para otro. ¿No tenía alternativas Dios para darle de comer y preservar la dieta? Por supuesto que sí. Así es, muy bien, muy bien. Así que la razón propiamente de que Dios le dice al hombre, porque fue la orden de Dios, coman carne, no fue porque Dios se quedó de brazos cruzados y todo se destruyó. Y entonces tocaba poner en marcha el plan B. No. Y el olivo no lo ilustra. ¿Por qué Dios le dice al hombre, coma carne? Vamos a leerlo. Consejos sobre régimen alimenticio, la página 446. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo de forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal. ¿Para qué? Para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto, después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y longevidad. Serán sus días 120 años. Pero ahora, ¿qué concepto nosotros tenemos de Dios? Dios dijo, se portaron mal. Bueno, entonces les voy a enviar un castigo para que aprendan. Si Dios fuera así, todos nosotros seríamos raídos nuevamente de la faz de la tierra. Pero Dios no se comporta de esa manera. Cuando usted empieza a estudiar la escritura, se da cuenta que todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Es la única razón, es lo único que lo mueve.
Y Dios le dice al hombre, coma carne para cortarle la vida, pero por amor. En un mundo donde la capacidad del hombre, la capacidad cognitiva, mental, la sagacidad, la astucia, la inteligencia, era supremamente superior a la nuestra hoy, y donde la maldad se había agravado en extremo, yo quiero que ustedes se imaginen a un hombre terriblemente perverso, con su imaginación y toda su capacidad inclinada hacia el mal, en un mundo donde se vivían cientos y miles de años, incluso 1000 años podía llegar a vivir un hombre. Imagínense a un hombre como estos viviendo 1000 años. ¿No sería mucho más miserable y más triste la vida del ser humano? Más sufrimiento, 1000 años de sufrimiento, de dolor, de tristeza. Y Dios dice, yo voy a menguar su dolor. Yo voy a menguar el efecto del pecado en la vida de ellos, porque la maldad se incrementó hasta lo sumo. Y por amor, yo voy a abreviar su existencia pecaminosa, que es triste y miserable. Y por amor el Señor dice, coman carne. Pero el propósito era acortar la vida, porque eso es lo que hace la carne, acorta la vida. El promedio y la calidad de vida después de eso, 200 años. El Salmo 90:10 dice, en nuestra edad, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Hoy tenemos un aumento desmedido de las enfermedades y del dolor. Vamos a avanzar con esto de forma rápida. Consejos sobre régimen alimenticio, la página 95. Lo leímos ya. ¿Cuál es el plan o cuál es la dieta que Dios quiere para nosotros hoy? Cereales, frutas, oleaginosas, legumbres y hortalizas constituyen el alimento escogido por nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse en un régimen alimenticio más complejo y estimulante. ¿Aparece la carne allí? No. Previo al traslado de la Canaán celestial, el Señor dice, voy a cambiarles la dieta. Voy a cambiarle la dieta. Y entonces envía este maná que nosotros conocemos como Reforma Pro Salud. Hablemos rápidamente acerca de de las indicaciones que el Señor dejó en todo este plan de régimen alimenticio. Entendemos que son 5 grupos. Y cuando usted lee el espíritu de profecía, aparecen los 5 grupos. Y da algunos detalles extras adicionales. Yo les recomiendo mucho que se lean consejos sobre régimen alimenticio, ¿sí? Y consejos sobre salud. Allí está todo lo que usted necesita. Hablemos acerca de las frutas. Clasificación de las frutas. Existen frutas dulces, cítricas, frutos neutros u oleosos. Esto que vamos a mencionar aquí se conoce como trofología o la ciencia que estudia la combinación de los alimentos. En cuanto a esto, hay infinidades de teorías. Y no me gusta hablar mucho de esto porque tiende a generar controversia. Ya vamos a mencionar por qué. Pero quiero compartirles con ustedes los principios que están establecidos en la inspiración, todo lo que el Señor dejó revelado. Si prestamos atención a lo que dice un nutricionista, un médico, una persona adventista que surgió y que tiene años o algunos años de experiencia en su vida y comparte sus conocimientos, nos vamos a volver un 8. Porque uno dice una cosa, otro dice otra y un tercero contradice a esos dos. ¿Sí? Yo les invito para que ustedes estudien esto y busquen a Dios en oración. Analicen sus cuerpos también de manera personal, porque eso es un factor determinante. No todo lo que es bueno para una persona le cae bien o le asienta bien a otra, ¿sí? Y ahí es donde vienen algunas discrepancias, ¿cierto? El tema es hacer regla de lo que yo siento que me cae bien.
En cuanto a principios, todo está revelado y está aquí. En cuanto a principios, sujétese a eso, ¿sí? Y viva conforme a lo que Dios estableció y a lo que Dios inspiró. Clasificación de las frutas. Ustedes han escuchado no saqué el video, hubiera sido bueno, pero no planeaba estar aquí delante de ustedes hoy. ¿Han escuchado al doctor Pamplona? ¿Sí? Hay un video donde él habla acerca de la trofología. Y él dice, con tantas teorías que hay hoy, para poder aprender a comer nosotros tendríamos que ser computadores. Porque esto no se puede con esto con esto tampoco, la cantidad de aquí, esto, lo otro. Dios no hizo las cosas tan complejas. Y él dice, todo combina con todo. Realmente es muy sencillo. Todo lo que Dios hizo es bueno, en gran manera. Todo. Si lo consumimos de acuerdo a como está escrito. ¿Sí? Y es así. Es tan sencillo que todo lo que Dios creó combina con todo entre sí. Pero el Señor o la inspiración hace una salvedad, una sola. Podríamos preguntarnos, pero ¿y esto combina con esto? No está escrito. San Juan, el capítulo 22, 23, el último capítulo, dice, si todas las cosas que atañen a nuestro conocimiento hubieran sido escritas, ¿dónde cargamos nosotros toda esa información? ¿Qué es más fácil? Indicar, tomar alimento por alimento y decir, este alimento combina con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. O simplemente decir, todo combina con todo, pero cuidado con la excepción. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil comunicar? Es más fácil comunicar la excepción a la regla, ¿cierto? Que explicar toda la regla, paso por paso, ¿verdad? Y es como nosotros lo encontramos en el espíritu de profecía. Clasificación de las frutas. Frutas dulces, cítricas y secas o neutras. Dentro de las frutas dulces tenemos todo lo que está allí, ¿cierto? Banano, manzana. ¿Cómo le llaman a esto aquí? Muy bien, sandía. Granadilla, melón, pera, papaya, entre otras. Frutas cítricas. Piña, fresa, manzana verde, naranja. ¿Alguien conoce esta fruta de aquí? No, no se ve muy bien, pero es una fruta bien particular. No es guayaba. Se llama, se llama feijoa. Feijoa. ¿La han escuchado? Feijoa. Es muy rica, especialmente en jugos. Sí. Eh, en Colombia la hay. No la he visto en ningún otro lugar. Puede ser que la haya, pero no me daba la tarea de indagar o preguntar. Es una fruta ligeramente cítrica, pero tiene un sabor medio extraño porque no se define muy bien. Es como una explosión de sabores en su boca. Sabe a varias cositas, no sé, pero es ligeramente cítrica. Bien, tenemos los frutos secos, allí los tenemos, el coco, sí, y todo lo que vemos allí. El conocimiento relativo a la debida combinación de los alimentos es de qué? Gran valor. Y ha de ser recibido como qué? O sabiduría de los hombres. Lamento tener que comunicar esto, no me gusta contar este tipo de testimonios, pero, pero es la realidad y es lo que vivimos y necesitamos tener cuidado con estas cosas. Eh, y quisiera citar un texto aquí que es un poco duro, pero, pero está en la escritura. Vayamos a Primera de Timoteo. Viene ahorita a mi mente este texto, no trae al caso, pero creo que es el soporte por el cual voy a comentar lo que viene a continuación. Primera de Timoteo, vamos al capítulo 5 y vamos a leer el versículo 20. Primera de Timoteo 5:20. Dice,
a los que pecaren, y ya entendemos lo que es pecado, ¿verdad? Entrando o considerando lo que es Santiago 4:17, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. A los que pecaren, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos, para que otros, ¿qué? También teman. Y fue lo que hizo Pablo con Pedro, ¿recuerdan? En Gálatas 2, allí aparece el episodio. Lo reprendió delante de todos. Muy bien, gracias. Excelente. Y eso es importante, hermana. Eso es importante porque hay que considerar el texto. No podemos ser a rajatabla, ¿cierto? Mateo 18 dice cuál es el protocolo a seguir cuando una persona yerra, ¿cierto? Llámelo, converse con él. Y si no, llame a 2 testigos, ¿cierto? Bien. Ahora es muy diferente cuando el pecado ha sido público, abierto y muchas personas han sido afectadas. Alguien, alguien tiene que hablar y corregir en amor, pero manifestando o presentando la verdad en contraste con el error, ¿cierto? Porque muchas otras personas se ven involucradas. Bueno, estaba en una iglesia y una persona, ella es nutricionista y es esposa de un evangelista internacional. Y ella estaba presentando algunos principios de alimentación. Y frente a lo que ella presentó, eh, habían cosas, habían cosas que no estaban conforme a la inspiración. Y yo me acerqué al final, y le dije, hermana, frente a lo que usted dice, yo he encontrado estos pasajes que aparecen en el espíritu de profecía. No sé si usted los haya leído. Y entonces se los compartí, le dije, mire hermana, aquí dice esto. Entonces me dice, ah, sí, sí los he leído. Pero eso es lo que dice ella. Esa fue su respuesta. Pero eso es lo que dice ella. Yo le dije, ya, ok. Pues frente a esa respuesta, ¿qué más le iba yo a decir? Eh, Me dijo, básicamente, esta es mi posición, esto fue lo que yo estudié, así lo entiendo y así lo comparto y lo comunico. Entonces, la inspiración dice, el conocimiento relativo a la combinación de alimentos es de gran valor y ha de ser recibido como ¿qué? Sabiduría de Dios y no sabiduría de hombres. La combinación de las frutas. Las frutas combinan todas entre sí. Las frutas combinan las cítricas con las dulces. Y reitero, usted no va a encontrar un pasaje en el espíritu de profecía que diga consúmase las frutas cítricas con las frutas dulces. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil presentar la acepción en cuanto a la combinación de alimentos, porque ella menciona que es importante y ella va a instruir en cuanto a la combinación de alimentos, pero es más fácil mencionar las excepciones que explicar toda la regla, ¿sí? Habrán personas, habrán personas que tal vez alguna combinación en frutas no le caiga bien, pero no podemos hacer de eso una regla o un patrón, ¿sí? Analícese cómo le cae a usted y practíquelo. Lo ideal, comer de 2 a 5 variedades, no comer demasiada variedad. A veces cuando se invita a una ceremonia especial, un matrimonio o cosas así, normalmente entregan pasabocas como antesala a la comida principal, ¿verdad? Y hay mucha variedad de pasabocas, mucho. Y uno combina mucho de todo un poco y termina con indigestión, ¿verdad? ¿Por qué? Por la variedad de alimentos. Aunque sean alimentos sanos, participar de ellos en gran variedad no es saludable, no es recomendable. Así que las frutas de 2 a 5 variedades.
En Colombia hay algo que se llama salpicón. Aquí, ¿cómo se llama usted, hermano, que conoce Colombia? Como una ensalada de frutas aquí. Solamente que esa ensalada de fruta eh, está hecha con una base líquida, ¿sí? Y se le llama salpicón. En Ecuador le llaman come y bebe. Entonces, este tipo de salpicones o de ensaladas de frutas deberíamos hacerlas teniendo en cuenta que la excesiva variedad no es saludable, no es bien aceptada por el organismo. Bien, hablamos de hortalizas. Uno de los grupos, de los 5 grupos presentados, son las hortalizas, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿qué son las hortalizas y qué son las vegetales? Bueno, pues las hortalizas es la gran familia que involucra a los vegetales o a las verduras, ¿cierto? Dentro de las hortalizas tenemos 5 grupos. ¿Cuáles son? Verduras tipo tallo, verduras tipo hojas, verduras tipo flor. Tenemos dentro de las hortalizas también a los tubérculos y tenemos también a los frutos. Estos frutos son diferentes a las frutas, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos de forma muy rápida, pero es importante entender que las hortalizas están subdivididas en 5 grupos. 3 de ellas son verduras, tallo, hoja y flor. Tenemos tubérculos y tenemos frutos. Dentro de las verduras tipo tallo tenemos el apio. Se llama aquí también el tallo de apio. Se consume el tallo de apio aquí. Bien, tenemos allí el tallo. Tenemos la cebolla junca, cebolla larga, cebollín. Eso, lo que se consume es principalmente el tallo. Tenemos los puerros. ¿Conocen los puerros? Parecido a la cebolla larga, ¿no? Los espárragos y los brotes del palmito, ¿sí? Aquí están. Todo eso son verduras tipo tallo, que están dentro de lo que son las hortalizas. Verduras tipo hoja, tenemos la lechuga, la col, la espinaca, repollo, guac. Las guacas son unas hojitas, no sé si se llaman aquí, se usan en Colombia para sazonar sopas. Cilantro, coles de Bruselas, el perejil, la col china o el nabo, la acelga. Esa es muy fácil de identificar. Todo lo que sea verde y que tenga hoja son verduras tipo hoja. De paso, las verduras se llaman así por su color característico, verde, ¿cierto? Verduras. Los tallos, las hojas, normalmente las flores son verdes. Verduras tipo flor, tenemos la alcachofa, el brócoli, la coliflor, la alcaparra. Esas son verduras tipo flor. Verdura tipo tallo, hoja y flor. Están dentro de la familia de las hortalizas. ¿Qué más está dentro de la familia de las hortalizas aparte de las verduras? Los frutos y ¿qué más? Tubérculos. ¿Qué son los tubérculos? Todo lo que crece debajo de la tierra. Tenemos la papa, la yuca, la racacha, el ñame, la batata, zanahoria. Yo no sé cómo le llaman aquí, en otros lugares le llaman a la racacha apio. ¿Cómo? Ah, bueno, se llama muy parecido. En otros lugares le llaman zanahoria blanca, zanahoria, remolacha, rábano, cebolla cabezona, ajo. Todo eso son tubérculos y hace parte de las hortalizas. ¿Ok? Y el último grupo, la última subdivisión, los frutos. No son frutas propiamente, son hortalizas tipo fruto. ¿Como cuáles? Como el tomate. Se da a manera de fruto, pero es una hortaliza. El pepino o el chile dulce que llaman aquí, pimentón, se da a manera de fruto, pero es una hortaliza. El zapallo se da a manera de fruto, pero es una hortaliza. La berenjena se da a manera de fruto, pero es una hortaliza. El pepino, ¿conocen el pepino? Le llaman pepino, ¿no? O pepinillo, no sé. Se da a manera de fruto, pero es una hortaliza. ¿Ok? Ahí están, parte de las hortalizas. Chayota, le llaman también sidra, le llaman sidra, chayota, sí. Mm, pepino cohombro, es el mismo pepino. Pepino, el pepino, ¿sí? Hermana, eso es una misma familia. Las calabazas y las auyamas tienen de todos los frutos de la tierra,
Que yo conozca, esa familia es la que más variedad tiene. Hay más de 1000 variedades o especies en ellas. Recuerda la foto que vimos, que nos mostraron en República. Todos son muy similares, ¿sí? El zapallo, el zapallito, la calabaza, la uyama, hay más de 1000. Sí. Entonces son todos de la misma línea, ¿ok? Y todos se dan como fruto, pero son hortalizas. El Señor se propone hacer que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, legumbres y hortalizas y cereales. Entendemos ya lo que son las hortalizas, ¿verdad? Bien, combinación de las hortalizas, entre ellas de 3 a 5 variedades por comida. Mucha variedad de hortalizas en una misma comida también, pues no es saludable. Esto aplica para todo, para todo. La base de nuestro régimen alimenticio debe ser los alimentos crudos, las frutas y las hortalizas, ¿cierto? O en este caso los vegetales. Las hortalizas son combinables, todas las hortalizas, toda la subdivisión son combinables con cereales integrales. Todos los cereales, la avena, el maíz, el trigo, la quinoa, el centeno, el millo. Con todos los cereales combinan las hortalizas. Las hortalizas son combinables con todas las leguminosas, con la soya, la arveja, el frijol, la caraota, el garbanzo, con todo. Las hortalizas combinan con todos los cereales, con todas las leguminosas, y todas las hortalizas son combinables con todas las oleaginosas. ¿Qué son las oleaginosas? Correcto, correcto. Estamos presentando los principios que se encuentran en la inspiración, ¿sí? Pero cada caso es particular y usted necesita analizarse a sí mismo. Bien, en cuanto a una combinación general, las hortalizas se la llevan muy bien con las oleaginosas. Yo puedo preparar una ensalada que lleve alguna oleaginosa. O puedo hacerle un aderezo, una especie de salsa para poner a la ensalada que lleve coco, que lleve maní o que lleve almendra, nuez, ¿sí? Son perfectamente combinables. Las hortalizas de tubérculos, las hortalizas tipo tubérculos y frutos. ¿Recuerdan lo que son las hortalizas, cierto? 5 divisiones. Hablando de las hortalizas, específicamente los tubérculos y los frutos, combinan con las frutas. Combinan con las frutas. Yo me puedo comer una papaya al desayuno, y si mi desayuno involucra una porción de papa cocida, por ejemplo, no habría ningún problema, ¿sí? Hay personas que comen la fruta aparte y el desayuno, todo lo demás cocido, 1 hora o 2 horas después. No hay problema, eso no rompe ninguna regla. Y si a usted le va mejor así, pues maravilloso, ¿sí? No hay problema. Pero en cuanto a lo que encontramos escrito, no hay una excepción que diga no se puede combinar los tubérculos con la fruta. ¿Ok? Sí, hermana. Ok. Gracias, hermana. En cuanto a los tiempos de ingerir alimentos, la inspiración dice 2 comidas son mejor que 3, ¿cierto? Pero ojo, esto no es regla para todos. Hay personas a los que les va mejor 3 comidas que 2. Por muchas condiciones, por muchas razones.
Hay personas a las que le va mejor comer 3 veces, ¿sí? En mi caso particular, a mí me va mejor comer 2 veces. Por el tema de la escuela misionera y por todo hemos cambiado algunos horarios y yo estoy comiendo 3 veces, pero no tengo problema tampoco con eso, ¿sí? Eh, Ahora, ¿cuánto dejar entre una comida y otra? Eso depende de lo que se coma. Y voy a hacer aquí un resumen muy rápido. Depende del tiempo de digestión en el estómago. Una cosa es el tiempo de digestión y otra cosa diferente, el tiempo que toma el organismo en metabolizar todo eso, ¿cierto? Tiempo de digestión es el tiempo que toma la comida en el estómago, básicamente. Si usted va a comer fruta, que es lo más ligero, es un carbohidrato simple, si usted come fruta, solo fruta, el tiempo de digestión aproximado en su estómago, aproximado es de 2 horas, de 1 a 2 horas. Así que si usted va a hacer un ayuno de solo fruta, usted más o menos cada 2 horas va a tener hambre. Hay una, hay una sustancia en nuestro cuerpo llamada la motilina. Y esa motilina es la que estimula al estómago y al intestino delgado a que suene. ¿Le ha sonado a usted el estómago? Está pidiendo comida. Es la motilina la que está actuando allí y le dice, bueno, es hora de comer. Hay otra que se llama la grenina y la leptina, que son sustancias que nos provocan, nos inducen la sensación a comer, y la otra la sensación de llenura. El dulce, el exceso de dulce, inhibe una de estas sustancias, la que nos dice no coma más. Por eso cuando alguien come, cuando alguien almuerza y ya está lleno, suficiente, no le provoca comer más, pero le dicen, viene un postre. ¿Qué pasa? Dice, no, el postre sí entra sin problema. Y usted se lo come y puede hasta repetir postre. ¿Sí? Bueno, la fruta más o menos tiene un tiempo de digestión de 2 horas, de 1 a 2 horas. Si usted se come solo un banano, el banano no va a durar 2 horas. Como si usted se comiera una ensalada de fruta de 4 variedades de fruta y más cantidad. Así que dependiendo de la cantidad y de la variedad, puede tomar de 1 a 2 horas. Ya le doy la palabra, hermana, pero voy a avanzar con esto. Fruta de 1 a 2 horas. Si usted come vegetales, hortalizas, ¿cierto? Hablemos de cereales principalmente cereales. Todos ya entendemos lo que son los cereales, ¿cierto? Los cereales, el tiempo de digestión de los cereales es más o menos de 2 a 3 horas, dependiendo de la variedad y la cantidad que usted vaya a comer, ¿sí? Ahora, el tiempo de las legumbres, de los granos, en el estómago, más o menos es de 3 a 4 horas, ¿cierto? 4 horas más o menos, dependiendo de la variedad y de la cantidad que usted haya comido. Y el tiempo de digestión de las oleaginosas es más o menos de 5 a 6 horas, dependiendo de la cantidad y la variedad que usted haya comido. Si su desayuno fue fruta con pan, ¿qué es el pan? Un cereal. ¿Solamente ese fue su desayuno? ¿Cuánto tiempo le va a durar eso en el estómago? ¿A qué horas usted más o menos va a volver a sentir hambre? Más o menos 3 horas, más o menos, si ese fue su desayuno. Pero si su desayuno involucra el pan, la fruta, de pronto una mantequilla de maní, ¿sí? Una avena, más o menos ¿cuánto tiempo puede durar eso en el estómago? Más o menos unas 5 horas. ¿Por qué? Por la oleaginosa que usted está consumiendo, ¿sí? Entonces, más o menos esos son los tiempos de digestión. En promedio, porque usted en una buena comida usted va a comer o una oleaginosa o un grano, háblese de legumbre. En una buena comida usted va a comer o una oleaginosa o un grano. El promedio serían más o menos 5 horas entre comida y comida, porque es más o menos lo que dura o una legumbre o una oleaginosa, ¿sí? En toda buena comida. Bien, hermana, una preguntita tenía. Los hongos no aparecen dentro de lo que leímos en la página 95, pero tienen algunas propiedades, ¿sí? Usted puede vivir, usted puede excluirlos absolutamente de su dieta y no le van a hacer falta nada. Pero hay algunos hongos que usted puede incluir en alguna comida como para hacerla más apetitosa, para variar un poquito. Pero no es una... ¿Han escuchado ustedes acerca de la levadura nutricional? Es considerada como una especie de superalimento.
La levadura nutricional es un tipo de hongo. La levadura es una familia de hongos. No es lo mismo la levadura de pan que la levadura de cerveza, que la levadura nutricional. La levadura nutricional es un tipo de hongo llamado Saccharomyces, que pasa por un proceso de calor. El microorganismo, porque es un microorganismo, muere en esa exposición a temperaturas muy altas, pero en todo ese proceso se forman una especie de escamas, ¿cierto? Que contienen muchos nutrientes. Contiene proteínas, minerales, vitaminas y puede ser útil dentro de nuestra dieta como un suplemento alimenticio, ¿sí? Es un poco costosa, pero realmente vale la pena y es natural, es 100% natural, ¿sí? Es hecha de un producto vegetal que es un hongo y, y funciona bastante bien. Entonces, si usted quiere incluir hongo en su dieta, por ejemplo, el Saccharomyces, puede hacerlo. Es muy bueno, es muy saludable. Hay algunas preguntas y ¿tienen hambre? Ya tienen hambre. Me da vergüenza con ustedes. Yo quisiera terminar la presentación. Una última pregunta. No aparece allí tampoco, pero funcionan como suplemento natural, ¿cierto? Por ejemplo, las algas kelp. Las algas kelp son un producto natural, vegetal, que es muy rica, especialmente para los vegetarianos. Rica, es una fuente muy rica, tal vez la más rica en el mundo vegetal de vitamina B12. B12. Algas kelp, sí. Eh, listo. Pero no es necesario, o sea, no es necesario, usted lo puede incluir, pero la vitamina B12 es sintetizada por microorganismos. La vitamina B12 no está propiamente en un alimento como tal, sino, sino es sintetizada a partir de microorganismos. Cuando usted se dedica a la agricultura orgánica, usted trabaja con microorganismos y se les enseñó a hacer microorganismos, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer variedad de microorganismos. Cuando usted se come una lechuga orgánica y usted la corta y la cosecha, esa lechuga en sí misma trae millones de microorganismos probióticos para su flora intestinal y que van a suplir esa pequeña necesidad, porque es mínima, de B12. ¿Sí? Avanzo. Entonces, las hortalizas tipo fruta, tipo tubérculo y tipo fruto combinan con las frutas. ¿Estamos ubicados? ¿Sí? Bien, porque aquí viene la excepción que presenta el espíritu de profecía. Y creo que todos lo hemos escuchado, lo manejamos, ¿cierto? Por lo menos en la teoría. Las hortalizas tipo hoja, tallo, hoja y flor no combinan con frutas. Y el espíritu de profecía es claro y lo menciona. Las hortalizas tipo hoja, tallo y flor no combinan con frutas. Si su desayuno involucra fruta y usted hace una sopa, por ejemplo, yo no sé si aquí acostumbran a tomar sopa al desayuno, hay otros países que sí, y usted le echa perejil, le echa cebolla, le echa alguna hojita para dar sabor, el espíritu de profecía dice, no se lo coma junto, no se lo coma junto. Si va a preparar una sopa, puede hacerlo, pero evite utilizar este tipo de agregados. ¿Sí? Consejo sobre régimen alimenticio, la página 134, párrafo 1. Y hay algo interesante que usted puede concluir de manera personal. ¿Sí? ¿Por qué las frutas no combinan con las hortalizas, con las verduras, hoja, tallo y flor? Cuando usted lee otros apartados en el espíritu de profecía, puede llegar a la conclusión. Esto es algo que usted puede concluir y está en usted si quiere adoptar eso o no. Puede llegar a la conclusión que lo que no combina entre frutas y verduras es porque hay una característica especial, y es que las frutas desarrollan algo que se llama fructosa y es una forma de dulce. Leemos, por ejemplo, en esta cita, y les dejo para que ustedes puedan indagar un poco más, ¿sí?
Esto que presentamos aquí es para que usted pueda investigar más, leerse el libro de régimen alimenticio, leer consejos sobre salud y muchas otras cosas, no para establecer reglas, normas. Dice, los budines, los flanes, las tortas, ¿qué? Interesante. Allí no está hablando de frutas. ¿De qué está hablando? Budines, flanes, tortas dulces. Y me llama la atención que presenta la palabra, porque podría decir tortas y ya. Pero dice tortas, especifica dulces. ¿Qué pasa con todo esto? Dice, todo esto y las verduras. ¿Cuáles son las verduras? Las hortalizas, hoja, tallo y flor. Y las verduras, todos, servidos en la misma comida, causarán perturbación en el estómago. Es específica. Ella va al punto y habla con claridad. Dice, esta misma, ahí en el mismo libro, las frutas y las verduras tomadas en una misma comida producen acidez de estómago. De esto resulta impureza en la sangre y la mente no está clara porque la digestión es imperfecta. Sí. Es claro, es puntual. Dice, esto no lo hagan, no lo hagan. ¿Qué otras citas usted va a encontrar de una manera así clara y específica sobre no combinen? Ninguna otra, ninguna otra. La mente. Entonces, entonces nosotros podemos concluir que las frutas cítricas combinan con las frutas dulces, ¿cierto? Pero ojo, reitero, usted tiene que analizarse y saber la condición de su estado de salud, la condición de su organismo, la condición incluso genética de cómo le va a usted con esa combinación. Si no le va bien, pues entonces descártela, ¿sí? Porque cada cuerpo es un caso particular. Ah, claro. Por eso esto se presenta como principio ya. Eh, esto lo dejo para que lo dejo como inquietud para que ustedes lo analicen, indaguen un poco más, busquen más citas, ¿sí? Y de igual manera todo lo demás. Voy a dejar hasta aquí porque el tiempo se fue, eh, pero el Señor da unas pautas acerca de alguien que lleva un régimen común, cómo poder hacer la transición entre este régimen para pasar a este otro al que el Señor nos quiere llevar. No sé si en algún momento me da un espacio para hablar un poquito acerca de eso. De pronto lo vamos a tocar, ¿sí? Y si no, entonces podría compartir de pronto una presentación con alguien que esté interesado sobre eso. Tengo una presentación sobre eso. Voy a dejar hasta ahí porque el tiempo se me fue. Les agradezco mucho. Si hay preguntas, les entregaron unos papelitos para que ustedes puedan tomar allí en nota y pueden depositarlos aquí. Esta tarde va a haber una sección de preguntas y respuestas un tanto breve, probablemente por el número de preguntas no se puedan responder todas, pero vamos a hacer lo posible de que todas puedan ser respondidas. En ese momento las preguntas de manera en vivo no se van a responder, se van a responder solo preguntas que hayan sido formuladas y colocadas aquí. Menciono esto para que haya claridad en el tema de cómo va a ser el orden en ese momento, ¿sí? Entonces, si tienen inquietudes, pueden depositarlas aquí y en la tarde, con la ayuda de Dios, vamos a estar trabajando sobre eso. Les invito para que terminemos con una oración. Te damos gracias, nuestro buen Dios, porque eh, hemos repasado algunas cosas que has dejado para nosotros en este tiempo. Necesitamos luz, necesitamos aprender más acerca de cómo agradarte, Señor. Y tú has dejado instrucción suficiente acerca de esto. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas darnos sabiduría de manera individual para que podamos proceder conforme
a tus preceptos, que podamos agradarte, Señor, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, que son tuyos y te pertenecen. Encomendamos en tus manos este día cada uno de nuestros familiares aquí representados. Te pedimos el perdón de nuestras faltas y suplicamos tu presencia a lo largo de lo que resta del día. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.